que hay que entender dos dimensiones. Primera dimensión, que es un gran éxito si a 185 países del mundo les pegan, quedar incólumes. Y segunda, que es importantísimo concentrarnos en las cosas internas, en hacer lo que tenemos que hacer. El Plan México es fortalecer el comercio. Bueno, pues hay que fortalecer el comercio. Querido Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un saludarte aquí de tu auditorio. Oye, una estrategia que salió bien, ¿por qué no nos platicas cómo fue todo el camino para ser el de los pocos países, quizá el único país que no se llevó golpes? Pues mira, lo que planteó la presidenta de principios como manejar varios campos, el de migración, y el fentanilo, que ha habido una serie de acciones ahí relevantes, no solo en el campo del comercio. Nuestro objetivo principal, que las primeras conversaciones, ha sido pues como demostrar, convencer de lo integrados que estamos y de lo, vamos a decir, lo costoso que puede resultar tener tarifas entre nosotros o aranceles. El otro objetivo, pues, salvaguardar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos. Y que finalmente vamos a tratar ya de ser uniones diferentes. Veo que el secretario Lútnik ha sido bastante razonable respecto a diversas posiciones que le hemos planteado. Pues, el día de ayer, que se anunciaron las tarifas recíprocas, que de hecho establece mucho sistema comercial, ya nada que ver con lo que conocimos. Entonces, resulta que el único tratado de libre comercio de Estados Unidos tiene firmados 14 con 20 países. Entonces, el único tratado de libre comercio que salió con tasa cero, es decir, sin aranceles, se mantuvo sin aranceles, es el tratado con México. Entonces, para llegar a eso, pues hubo que recorrer un largo camino, aunque en pocos días, de, por un lado, plantear avances en temas que les preocupan, como fentanilo y liberación. Por otro lado, movilizar a muchísimas empresas aliadas de México. Y por el otro, y finalmente, persuadir, convencer y acreditar el grado de integración que tiene México con Estados Unidos en su economía y que desaconsejan dar, por un lado, el Tratado de Libre Comercio o imponer tarifas. Ahora me dirás, oye, pero se pusieron tarifas globales. Las tarifas globales las dio a conocer antes el presidente Trump sobre vehículos terminados y acero de aluminio. Ahí vamos a empezar un proceso que yo estimo que durará quizá hasta 40 días de negociaciones para reducir esos aranceles al máximo posible de manera que tengamos ventaja en relación a cualquier otro país que esté en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, por la estrategia básicamente fueron esos 3 puntos que te acabo de referir. ¿Sí? Y el punto de fortaleza de México es el grado de integración. Por ejemplo, hay vehículos que se terminan. Hoy en día las armadoras difieren sustancialmente de lo que fueron inicialmente. Por ejemplo, nunca me decía Ford, que está en la dirección de la empresa, me decía, mira, mi trabajo cuando hizo Ford tenía 2 características. La primera es una tecnología muy simple, o sea, prácticamente cualquier ciudadano o ciudadana podía arreglar su vehículo, etcétera. Y esa tecnología muy simple se fabricaba in-house. O sea, Ford sí llegó a comprar cosas, por supuesto, cuando creció mucho, fuera de la línea de ensamble de Ford, pero nunca rebasaron quizá el 20%. El inversa. Ford integra, arma, partes y componentes, pues probablemente más del 70% de fuera, de cientos de empresas. Entonces, hoy en día te puedes encontrar un vehículo hecho en Estados Unidos, es decir, que la última parte del proceso se hace en Estados Unidos y por eso lo pones Made in USA, y
Sin embargo, tiene menos componentes norteamericanos con los que México. O sea, ya sea Wall Street o New York Times, no recuerdo de esos, sacó incluso un ejemplo de esto que te acabo de decir. Entonces, con el grado de integración que tenemos, pues es carísimo, ¿no? Poner, porque finalmente le pegas a todas las armadoras, a todas las empresas de nivel 1, 2, 3, y así sucesivamente. Y estás en lucha de un molino de viento, porque dime tú, un vehículo que dice Made in USA no tiene más del 40% tal vez de componentes que partes en el proyecto. Hoy en día. Ahora, yo creo que hay un tema que es muy relevante. Ya se acabó el esquema de tratados de libre comercio, ya se acabó esto que se vivió en los 80s, los 90s del siglo pasado, del multilateralismo, y estamos entrando a una nueva dimensión. Estamos entrando en un modelo comercial totalmente diferente, basado en no solo en tarifas, es prácticamente la extinción de la Organización Mundial de Comercio Mecánica del Gas y de sus normas. Entonces, ¿qué cabe anticipar? Que el comercio va a tener restricciones mucho mayores que las que tenía anteriormente. Seguramente vas a tener un mayor énfasis en medidas de protección en todas las regiones del mundo, principalmente los principales actores económicos del mundo, monetarios del mundo. Y probablemente en el corto plazo, hoy visto los mercados, ¿ves? Muy negativo. En el corto plazo lo que pensamos es que va a haber una desaceleración de la economía global, sobre todo en Estados Unidos, que también en otros países. En el mediano plazo pues habrá que ver cómo evoluciona, porque ya son nuevas reglas. Ahora, en esas nuevas reglas, como queda México, que lo primero era mantener el tratado, pues el tratado, pues con ese nuevo sistema, pareciera ser difícil de hacerlos compatibles, ¿no? Pero bueno, ayer lo que vimos es que el tratado que tenemos con Estados Unidos sí sobrevivió, pues es muy buena noticia. Todos vamos a una integración regional, a pesar de todo lo que se quiera, mucho mayor, lo que va a suceder. Nosotros tenemos que aumentar producción de muchísimas cosas que se hacían en Asia. ¿Por qué? Pues porque tienen tarifas altísimas, pero ahora sí que todos los precios bajos, con diferencias de porcentaje. Pero ve a Taiwán, ve cómo le fue a Vietnam, y así sucesivamente, incluso a Japón. Sí, o sea, producir en Taiwán y Vietnam ya no va a tener mucho sentido para venderle a Estados Unidos, pero abre la oportunidad para que en México se hagan plantas de ese tipo de materiales. Pues mira, el principal importador en esto es Foxconn, que es una empresa taiwanesa, también tiene presencia en China continental. La estructura capital es difícil de seguir, pero bueno, tienen una planta ensambladora muy grande en Chihuahua, y es el principal importador y uno de los principales exportadores. ¿Qué es lo que va a pasar por lógica? Bueno, necesitas traerte a la región una buena parte de lo que estás haciendo ya que traes tasas altísimas, traes en todo el mercado. Me vas a decir, sí, pero aquí en el Estado tienes aranceles, ¿no? Ahorita no tienes aranceles, por la decisión que se tomó de aranceles, ¿no? Que no tiene. Entonces, tu competitividad puede aumentar muchísimo si te cambias a México. Es un ejemplo. Electrónicos, igual muchísimas partes eléctricas que tenemos en México, maquinaria de equipo, electrodomésticos, pantallas de todo tipo, para hacer los teléfonos, para celulares o laptops. Entonces, bueno, semiconductores, que México es un jugador que tiene poca presencia en ese industria, probablemente va a crecer en esos años. Entonces, estas nuevas reglas te abren también oportunidades importantes porque la región se va a integrar más como efecto de sus aranceles. Ahora, ¿cómo fortalecer el mercado interno? Yo creo que son dos cosas. Uno es cerrarnos más en la región y otra es el fortalecimiento del mercado interno, ¿no?
Bueno, aquí son varios los puntos que para todos la presidenta nos compartió la acción que se van a tomar o cómo se va a acelerar el plan de esto, que parte del su punto principal. Primero, de aumentar la producción nacional de contenido. O sea, en pocas palabras, aprovechar las nuevas oportunidades que se van a hacer. Perfecto. La segunda, hacer crecer tu mercado interno. Y eso implica muchísimas inversiones que están ahí, desde inversiones en infraestructura, vivienda, la política salarial para aumentar los ingresos del trabajo y por lo tanto tu capacidad de consumo, la digitalización, que sabes a qué te va a llevar la digitalización, pues te va a llevar a dar el servicio financiero a la mitad de la población que no los tiene. Esa digitalización no tiene un impacto para el mundo. Entonces, va a aumentar el consumo. Sí, aquí. Entonces, creo que todas estas medidas en conjunto, lo que planteó la presidenta es, vamos a acelerarlas. Entonces, por eso a veces necesitamos que apresurar para lograr, uno, aprovechar las oportunidades y dos, hacer crecer nuestro mercado interno y el nivel de consumo en México. Marcelo, quiero felicitarte, de veras, creo que lo van haciendo muy bien, la historia no se acaba, pero sigamos contándola, ¿no? Claro que sí, te agradezco mucho, señor David, y estamos muy pendientes. Ahí te voy informando cómo avanzamos. Gracias, que te vaya muy bien.